Damos inicio a la audiencia programada para las 15 horas ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de Víctor Raúl Zúñiga Urday, expediente 299-2017 y 11T. Imputado Barbosa Dávila Ruiz por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Grabamos la audiencia, por favor, registren su asistencia. Adelante. Sí, buenas tardes, señor magistrado. Por la defensa del señor Luis Barbosa Dávila se presenta esta tarde el letrado Guillermo Alejandro Astudillo Mesa con registro de Colegio de Abogados del Callao 7246 y con los demás datos consignados en el registro. Sí. Adelante, señor, con su DNI. Su nombre y su DNI, por favor. Mi nombre completo es Luis Brusi Barbosa Dávila. Mi DNI 07 727 483. ¿Vio usted la fiscalía? ¿Usted ha presentado? El día de hoy he presentado unos documentos, unas instrumentales, debido a que el día de ayer la Fiscalía nos ha notificado una disposición ampliatoria de cargos, ¿no? En horas de la tarde, y eso me ha obligado a presentar documentación adicional, elementos de condición básicamente que pretendo realizar precisamente, ¿no?, en esta audiencia. He dejado una copia a la Fiscalía también, por mesa de partes. O sea, ha emitido una disposición la Fiscalía. Así es, señor magistrado. Precisando cargos, sé que... Así es la disposición 128 de 16 de octubre de 2019 que nos ha sido notificada el día de ayer a las 5:09 de la tarde en el domicilio procesal, adjuntando 85 páginas básicamente, ¿no? Disposición 128. Ayer le han notificado. Ayer en horas de la tarde, señor magistrado. Ayer ha sido 17, ¿no?, de octubre. Ya. Entonces, en mérito a eso, usted está presentando este escrito, adjuntando algunos recaudos. Así es. Correcto. Pero de la Fiscalía no hay... No hay ningún escrito. No hay nada. El último escrito fue el que se dio cuenta mismo en la audiencia la semana pasada, la última reprogramación de audiencia que solicitó. Pero de la fecha hasta ahora no solicitó ninguna otra reprogramación. Bueno, esperaremos para tomar... Suspendemos. Buen día, señor juez. Buenos días con los presentes. Por el Ministerio Público, Henry Amenábar Almonte, fiscal adjunto provincial del primer despacho del caso especial Odebrecht, con dirección en Girón Santa Rosa 260, cuarto piso, Cercado de Lima, y con correo electrónico hamenabar@mpfn.gov.pe. En calidad de interconsulta, la doctora Paulina Rocío Roque Soplapuco, fiscal adjunta, adscrita al primer despacho del equipo especial. Con correo electrónico perroque@mp@fn.gov.pe y con el domicilio procesal antes referido. Presento un escrito de parte de la defensa. De usted cuenta, por favor. Sí, a ver. Se ha presentado un escrito el día de hoy, 18 de octubre del 2019, a las 14 horas con 49 minutos en folios 210. Adelante, doctor, para que pueda dar cuenta de su escrito. El escrito es en 2 folios, ¿no? Así es, señor magistrado. Los demás son recaudos que se han adjuntado. Así es, señor magistrado. Entonces, póngase ¿de qué se trata este escrito, doctor? Sí, magistrado. Se trata de elementos de convicción que estoy presentando al amparo del artículo 8 del Código Procesal Penal, fundamentalmente que voy a oralizar,
¿no? Para dar cuenta de los argumentos de atipicidad que en esta audiencia vamos a alegar, y con mayor motivo debido a que el día de ayer, en horas de la tarde, hemos sido notificados con la disposición número 128 del 16 de octubre del 2019, que el Ministerio Público nos ha dictado, que lleva como título ampliación de la disposición de formalización de la investigación preparatoria, en la que, como usted podrá verificar, se hace referencia a una serie de informes técnicos que habría suscrito mi defendido el año 2011, en la campaña presidencial del año 2011 y en la campaña presidencial del año 2016. Entonces son básicamente esos recaudos, fundamentalmente informes técnicos que básicamente voy a oralizar, ¿no es cierto? No voy a desarrollar todo el contenido, pero para un mayor entendimiento de cuál es la función que ha tenido mi patrocinado en estos aspectos, en estos desempeños, es que he creído conveniente oralizarlos y presentarlos, ¿no? En esta audiencia. De la Fiscalía le ha entregado una copia, doctor. Sí. Correcto, y se agregará entonces a los antecedentes. Señor juez, teniendo en cuenta que recién en este momento la abogada de la defensa presenta esta documentación, solicito un tiempo para poder revisar esta documentación. Son informes técnicos, si bien es cierto, tenga en cuenta que la carpeta tiene más de 200 tomos, entonces no es una carpeta pequeña, y estos informes el abogado posiblemente los conozca a su patrocinado porque son labores hechas por él, pero la Fiscalía no tiene, digamos, el detalle de todos estos informes y el contenido exacto de lo que dice cada informe. Correcto. Doctor, si me permite. Pero sí, o sea, no debe perderse la perspectiva. Le acabo de escuchar de que ustedes han buscado de que es una cuestión de atipicidad, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo a lo que procede la excepción de improcedencia de excepción, de que el hecho no constituiría delito. Así es. Es. El primer presupuesto establecido en la norma. Así es, doctor. Entonces, dentro de ese aspecto, ¿no? O sea, que como sabemos, también ya la Corte Suprema ha determinado de que en este tipo de excepciones no se debe analizar prueba, hacer todas esas cosas, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo va a requerir la Fiscalía o a lo mejor primero que nos dé cuenta y de acuerdo a eso usted también va tomando conocimiento de qué documentación se trata y luego recién suspendemos para que usted pueda resolver. Quizás pueda ser así. Ya, está bien. Sí, doctor. Sí. Como va a oralizarlo, va a ser parte de su fundamentación, entonces ahí va tomando usted también cuenta y ya si desea más tiempo para poder revisarle, le podemos conceder un tiempo adicional. Gracias. Correcto. Muy bien. Sí, doctor, si me permite simplemente, los informes técnicos que he adjuntado son los mismos informes técnicos que se señalaban en la formalización de investigación preparatoria del 19 de octubre del año 2018 y que son nuevamente transcritos en la disposición que nos han sido notificados el día de ayer. En total se trata de 15 informes técnicos que están citados en esta disposición fiscal, señor magistrado. En consecuencia, debo presumir entonces que la Fiscalía tiene conocimiento pleno del contenido de esos informes. Como repito, básicamente todos los informes técnicos están firmados por mi patrocinador. No voy a entrar, digamos, a un tema de valoración probatoria, sino básicamente lo voy a indicar de acuerdo a el requerimiento, la formalización de investigación preparatoria que ha sido precisamente notificada el día de ayer a esta defensa. ¿Y esa disposición ya ha sido presentada, doctor? Sí, la he presentado. Pero, a ver, entonces hay que traerla, debe estar en el 0, ¿verdad? Es esta disposición 128. Esa es, sí. Sí, a ver, sí, en el 0. A ver, ¿el día de ayer de hoy? Ayer. Es de fecha 16 de octubre. Como también lo de la... Ya todos tenemos conocimiento, ¿no? O sea, el hecho de que la excepción de improcedencia de excepción se analiza a partir de la circunstancia de lo que se le está imputando, más aún, como usted está señalando, que este hecho no constituiría delito.
De acuerdo a lo que aparece de su excepción, doctor, acá aparece en la página 5, que usted la ha denominado, según la disposición 84, esa es una primera disposición donde le formulan los cargos, y con esta 128 es la que se estaría haciendo mayores precisiones. Así es. Ampliando de cierta manera, ¿no? Sí. Haber emitido informes técnicos que favorecieron la organización y el lavado de activos que se investiga. Así es. Ya no solo sería... Dice que aquí eran resultados. Sí. Ayer o hoy día, no sé, ayer... La disposición 128. 128. Sí. En el 0 de esa, porque es carpeta principal. Es precisión de cargos, dice que es. Ya, a ver, vamos avanzando, doctor. ¿Puedo realizar ya la excepción? Sí. A ver, con su venia, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, la defensa del señor Luis Barbosa Dávila se presenta esta tarde a su despacho, señor magistrado, solicitando tenga usted a bien declarar fundada nuestra excepción de improcedencia y de acción deducida en contra de la acción penal que formula el Ministerio Público a mi patrocinado como cómplice del delito de lavado de activos en la modalidad del artículo 2 de la ley 27765. En consecuencia, señor magistrado, lo que pide esta defensa es que al amparo del artículo 2, inciso 24, literal D, de nuestra Constitución Política y del artículo 6, literal B, del Código Procesal Penal, se tenga a bien declarar fundada nuestra solicitud de excepción de improcedencia de acción, pues consideramos que los hechos, como vamos a probar en esta audiencia, son atípicos de cabo a rabo. Señor magistrado, en la disposición del año pasado, el 19 de octubre del año 2019, se formula una primera imputación genérica en contra de mi patrocinado y luego una imputación específica. Permítame primero desarrollar qué es lo que asume como tesis incriminatoria el Ministerio Público. El Ministerio Público asume, ¿no?, en la disposición del 19 de octubre del año pasado, que al interior del partido político Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, se habría constituido una organización criminal que estuvo destinada a lavar dinero proveniente de la empresa Odebrecht. En consecuencia, se afirma que la señora Keiko Fujimori, a través del señor Augusto Bedoya y del señor Jaime Yoshiyama, habría recibido dinero maculado de la empresa Odebrecht, y lo señala en dos momentos. Primero, a finales del año 2010, se señala en la imputación que el señor Jaime Yoshiyama habría recibido una suma de dinero, y luego que el señor Bedoya, entre los meses de abril y mayo del año 2011, habría recibido también una suma de dinero. Luego, ya entrando a una imputación mucho más concreta, se afirma que en este contexto de organización criminal en la cual este partido político habría realizado actos de conversión, transferencia y actos de ocultamiento de lavado de dinero, habría utilizado a la OMPE para lavar dinero. Y le imputa a mi patrocinado que él habría, al momento de ejercer la función de funcionario público, jefe del área de verificación y control de OMPE, ¿no?, habría elaborado, habría suscrito informes técnicos para favorecer a esta organización criminal. Posteriormente... Jefe de verificación y control era... Así es, jefe del área de verificación y control de OMPE. El día de ayer, señor magistrado, como ya lo indiqué hace un momento, nos han hecho llegar la disposición 128 de 16 de octubre del año 2019, que complementando la disposición anterior, digamos, precisa en buena cuenta que los cargos que se le imputan a mi patrocinado ya serían, en este caso, como cómplice, lo señala textualmente en la página 82 de la disposición antes señalada, sería cómplice... de 83 páginas, ¿no? Así es. Sería cómplice del delito
de ocultamiento de lavado de dinero, 82 en los puntos 3.9 y 3.10 se afirma que mi patrocinado habría sido cómplice de esta supuesta 3.10, para ser más preciso, señor magistrado. En 3.10 se dice básicamente que mi patrocinado habría sido cómplice de esta supuesta organización criminal, ¿no? Fuerza 2011, y que los habría ayudado, ¿no?, a lavar dinero de la empresa Odebrecht a través de los famosos informes técnicos a los que se hace referencia en ambas disposiciones fiscales antes indicadas. Entonces, señor magistrado, para poder desarrollar exactamente por qué sostenemos que estos hechos son absolutamente atípicos, conviene precisar exactamente, pues, cuál es la función que ha desarrollado mi patrocinado dentro del cargo de jefe del área de verificación y control de OMPE. En principio, señor magistrado, tendríamos que decir lo siguiente: ¿cuáles son las funciones que realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales? Tiene dos funciones fundamentalmente. La primera de ellos es velar por la fiel y libre expresión de la voluntad popular, y en segundo lugar, y ya aterrizando en el caso concreto, tiene por mandato del reglamento de organización y funciones la función de verificar y controlar la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas. No solamente de este partido político, sino de todas las organizaciones políticas. Así se indica en el artículo 4 del reglamento de organización y funciones. Para dar una muestra, señor magistrado, me he permitido desarrollar en qué consiste este procedimiento de verificación de información financiera. A ver, en el paso 1 tenemos la siguiente información, señor magistrado. Todos los partidos políticos, todos, absolutamente todos, presentan anualmente cartas anexando información financiera. Cartas adjuntando planillas, cartas, libro caja, libro mayor, estados de pérdidas y ganancias, etcétera. Presenta esta información, ¿no?, que tiene que ver con la economía de estos partidos políticos, y los adjunta de manera documental y en un DVD. En un primer momento, claro, esto ingresa por trámite documentario y eso se deriva a la gerencia de supervisión de fondos partidarios, que es, digamos, la gerencia a la cual pertenecía mi patrocinado, y en un primer lugar, en un primer momento, los funcionarios, el jefe de verificación y control, hace una evaluación preliminar de la información documental económico-financiera que presentan los partidos políticos. Posteriormente, en un paso 3, usted verá que los partidos políticos, el jefe de verificación y control, junto con los auditores de su área, programan las visitas, ¿no?, a cada partido político para corroborar fundamentalmente la información documental que ya previamente ha sido analizada y que ha sido ingresada por la mesa de partes. ¿Qué es lo que hacen posteriormente en cada partido político? Pues empiezan a hacer básicamente verificación de la información de economía financiera, ¿no?, de económica financiera. Piden, por ejemplo, los comprobantes de pago, las facturas, toda la información documental que tiene que ver con la información que previamente ya cada partido político ha incorporado y ha ingresado por la oficina de trámite documentario. Posteriormente, el auditor del área van hacia el partido político, así es, documentación, así es, así es, analizan, así es, o sea, a partir de eso hacen un informe. Así es, Esos magistrado. informes es lo que dice que habría favorecido. Así es, en buena cuenta es eso. O sea, cuando programan la visita a cada partido político, lo que tratan de hacer es verificar si la información que han presentado ya previamente los partidos políticos por trámite documentario es, ¿no?, equivalente, ¿no?, guarda correspondencia ya con lo que se ha analizado. Entonces, hay un primer momento en este procedimiento administrativo en el que el auditor, ¿no es cierto?, porque acá conviene precisar algo, cada partido político era, digamos, auditado, supervisado por un auditor del área de la Jefatura de Verificación y Control. En este caso, la persona que estaba encargada de verificar a este partido político de Fuerza 2011 era la señora María Lidia Govitz. Entonces, es ella quien asiste, ¿no?, a este partido político y empieza a hacer la verificación. En un primer momento se hace un informe. ¿Bobis? María Lidia Govitz. María Lidia Govitz. Esa también es, ella también es auditora. Pero es no está imputada. ¿Investigada? No es imputada. No es imputada. El único imputado de OMPE, por cierto, es mi defendido, Luis Barbosa Dávila. No hay ningún otro funcionario, ni el jefe de OMPE, ni el gerente
de esa área de supervisión de fondos partidarios, ni siquiera los auditores. Entonces, como repito, señor magistrado... ¿Y por qué motivo le atribuyen solo a él como funcionario de OMPE? Eso es una buena pregunta que me gustaría que respondiera el Ministerio Público, pero lo que se sostiene, señor magistrado, es que supuestamente mi patrocinado... Que lo debe haber dicho a lo mejor en la disposición, pero si no lo ha dicho, le preguntaría. Dice en la última disposición que lo está, digamos, aclarando, dice que mi patrocinado tenía un deber de control. ¿En qué página está, doctor? En la página 82. ¿En la misma página? Sí, en la página 82, en el punto 3.9 me parece, ahí lo va a poder verificar. Dice, de lo antes anotado, se advierte que resulta entonces relevante penalmente la conducta desplegada por Luis Barbosa Dávila, quien no solamente supervisaba la realización del proceso de verificación de información partidaria y o refrendaba los informes técnicos de verificación y control, o solamente los suscribía, los mismos después de realizados por el respectivo auditor, bajo la apariencia del cumplimiento de su deber como jefe del área de verificación y control. Entonces, señor magistrado, para concluir esta primera parte de la explicación del procedimiento administrativo, ¿cómo terminaba este procedimiento? Terminaba con la elaboración de este informe técnico, una vez que se había ya levantado las observaciones por parte del partido político, se procedía a firmar tanto el auditor, ¿no?, firmaba ese informe técnico, como mi patrocinado, Luis Barbosa Dávila, como jefe del área de verificación y control. Es decir, mi patrocinado no era quien elaboraba el informe, sino quien lo suscribía, por cierto, y eso usted lo va a poder encontrar, señor magistrado, en las funciones, ¿no es cierto?, que usted va a poder verificar en el documento que ha ingresado el día de hoy. Usted podrá ver en el anexo. ¿Quién era el que firmaba el auditor? ¿Quién era el auditor en esos casos? En este caso... Como eran varios informes, eran varios... Era aleatorio, pero en este caso, quien firmaba los informes, en unos casos fue la señora María Lidia Gómez, y en otro caso fue el señor Mori. Sí, así es, el señor Mori. Y usted, como podrá comprobar, señor magistrado, en el anexo 18 del documento que ha ingresado el día de hoy por mesa de trámite documentario, usted va a verificar en el anexo número 18, si me permite, ¿no?, lo que estoy indicando, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el reglamento de organización y funciones, ¿no? Y usted va a verificar fundamentalmente, ¿no?, en la página, si me permite, hay una parte en la cual habla de la gerencia de verificación y control. A ver, un momentito. Perdón, sí. Sí, perdón, sí, 155, señor magistrado. Usted va a poder verificar, si me permite, en el punto F, ¿no?, de la página 155, que la función del jefe del área de verificación y control, señor magistrado, era suscribir y remitir a la gerencia, es decir, a su superior, los informes de evaluación de la revisión de la actividad económica financiera de las organizaciones políticas. Entonces, la Fiscalía, claro, nos atribuye para estos efectos de que mi patrocinado habría elaborado o que habría suscrito los informes técnicos. Para efectos prácticos, señor magistrado, yo más adelante voy a desarrollar exactamente cuáles son las competencias específicas de mi defendido, pero acá lo interesante que resulta de cara a la argumentación sobre los aspectos de la atipicidad de mi defendido es que mi patrocinado ha suscrito efectivamente cada uno de los informes técnicos junto a cada uno de los auditores que en cada caso, en cada auditoría, a cada partido político, eran los encargados de llevar adelante los procedimientos de verificación externa de la información económico-financiera. Y acá me gustaría destacar un punto muy importante, señor magistrado. En OMPE, ciertamente, se trata de un procedimiento administrativo. No, en ningún momento el partido político presenta o acompaña a esas cartas que presentan por trámite documentario dinero, no presentan títulos, valores,
no presentan ningún aspecto que pueda constituir tan siquiera de manera lejana una operación económica financiera ante OMPE. Es, como usted puede ver y apreciar, es un procedimiento administrativo que trata fundamentalmente de la verificación externa de papeles, ¿no? De papeles que tienen evidentemente relación con la información económica financiera. Entonces, en consecuencia, como usted podrá ver en la lámina, señor magistrado, en los hechos que se le imputan a mi patrocinado tienen que ver básicamente con haber emitido estos informes técnicos que, según la Fiscalía, favorecieron a la organización criminal en el lavado de activos que se investiga. Y en la última disposición, básicamente lo que se indica es de que estos informes técnicos, pues, habrían sido, de alguna manera, realizados, suscritos por mi patrocinado, con infracción de sus deberes de supervisión de cada uno de estos informes técnicos. En este caso, señor magistrado, como usted va a poder apreciar, nosotros lo que estamos sosteniendo y vamos a probar es de que existe en este caso 4 argumentos de defensa que usted va a verificar claramente que demuestran y permiten, digamos, admitir que en este caso merece ser declarada fundada la solicitud de excepción de improceso de acción. El primer argumento de defensa tiene que ver, como usted va a poder verificar, que existe, ya que estamos hablando de la teoría de la imputación objetiva, en primer lugar lo que vamos a probar es que existe una ausencia absoluta de nexo causal entre la conducta atribuida a mi defendido Luis Barbosa Dávila al momento de emitir estos informes técnicos como funcionario de OMPE y las supuestas actividades de lavado de dinero realizadas aparentemente por esta organización criminal. En segundo lugar, señor magistrado, vamos a desarrollar como criterio de la imputación objetiva, que en este caso existe, ¿no es cierto?, una ausencia de tipicidad objetiva, ya que aún en el supuesto, y eso es lo que vamos a asumir en este caso, aún en el supuesto de admitir como válida, y este es un argumento subsidiario al anterior, aún asumiendo como válida el punto de vista de la Fiscalía de que este informe técnico, cada uno de estos informes técnicos contribuyó causalmente para que Fuerza 2011 pudiera lavar dinero en las modalidades de ocultamiento, la conducta de mi defendido termina siendo absolutamente atípica porque el hecho de haber suscrito cada uno de estos informes técnicos lo ha realizado en el ejercicio regular del cargo de jefe del área de verificación y control, o si es que lo puede también argumentar, si lo podemos argumentar también, porque ha suscrito cada uno de esos informes técnicos en cumplimiento de la ley. La ley que regula OMPE, básicamente dice que es, y acabamos de leer el ROF de OMPE, dice que es el jefe de verificación y control de OMPE que está obligado por mandato de la ley a suscribir cada uno de esos informes técnicos, señor magistrado. En tercer argumento vamos a verificar aquí que no se dice nada sobre el aspecto subjetivo del tipo penal, y luego va a haber también, señor magistrado, que vamos a demostrar que en ningún caso se verifica cuál sería el rol que habría cumplido mi patrocinado dentro de esta supuesta organización criminal. Fíjese, el artículo 2 que se le imputa ahora a mi patrocinado, señala que los actos de ocultamiento y tenencia quedan descritos, la modalidad típica del artículo 2 de la ley 27765 sanciona a aquel que adquiere, ¿no?, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta. En consecuencia, si usted verifica, señor magistrado, se trata en buena cuenta, como lo dice el libro Criminalidad Organizada, parte especial del doctor Vito Prado Saldarriaga, se trata en buena cuenta de operaciones económicas. Operaciones, todas ellas económicas, que en este caso no se verifican. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, en OMPE no se hace, OMPE no tiene capacidad de realizar operaciones económicas de ninguna naturaleza. Adquirir equivale a actos de comprar u obtener de manera onerosa la propiedad y dominio de bienes. Utilizar, podríamos definirlo siguiendo al profesor Prado como una forma de uso directo o indirecto de los bienes lavados, por ejemplo. Guardar alude al verbo típico, ¿no?, para todos los casos, dirigido a brindar protección física a los activos legitimados. Administrar, ¿qué significa el verbo rector administrar? Según el doctor Vito Prado Saldarriaga, significa que trata de actos de gestión o conducción de los activos ya lavados.
En este caso, lo que conviene precisar hasta aquí es mi patrocinado en la función que ha realizado al suscribir cada uno de estos informes técnicos, ha adquirido, utilizado, guardado, administrado, custodiado, recibido, ocultado, mantenido en su poder algún bien, ni siquiera incluso de manera lejana, ¿no? Porque si la Fiscalía ahora dice de que mi patrocinado es cómplice y el cómplice es el que presta auxilio, ¿no es cierto? Es el que presta auxilio, en este caso, al lavador de dinero, yo me pregunto, ¿qué relación causal puede existir entre una función pública que se realiza en OMPE, ¿no es cierto?, y que no guarda relación absoluta con el dinero que en este caso se dice que habría recibido Fuerza 2011 a través del señor Jaime Yoshiyama Tanaka y a través del señor Augusto Bedoya entre fines del año 2010 y mayo de 2011. Si usted me permite, señor magistrado, ahí usted va a poder verificar una línea de tiempo, ¿no es cierto?, y aún asumiendo, como vuelvo a repetir, hay una ausencia de nexo causal aquí en este caso. ¿Por qué? Porque fíjese, los informes técnicos, ¿no? ¿Cuándo se han dado? Todos los informes técnicos para estos efectos, señor magistrado, todos los informes técnicos que fueron suscritos por mi patrocinado, junto con cada uno de los auditores, se han llevado adelante, ¿cuándo? Después de que el señor Yoshiyama, a fines del año 2010, y luego incluso de que el señor Bedoya, ¿no?, Augusto Bedoya, recibieron estos dineros maculados de la empresa Odebrecht. Usted podrá ver acá en la línea de tiempo que el año 2011, por ejemplo, se suscribieron 4 informes técnicos, el año 2012, luego hubieron 3 informes técnicos y luego ya la Fiscalía ha acompañado más informes técnicos que tienen que ver ya básicamente con actividades de la campaña presidencial del año 2016. Entonces, claro, sí, el tipo penal de lavado de activos se configura, según el acuerdo plenario 3 de 2010, como un delito de resultado, y es lo que estamos diciendo fundamentalmente en la página 12, ¿no es cierto?, de nuestra excepción de improcedencia de acción. El delito de lavado de activos en su versión de la ley 27765, según el acuerdo plenario, quedaba configurada como un delito de resultado. ¿Qué significa que haya quedado configurado como un delito de resultado? Que tiene que haber previamente pues un comportamiento determinante que haya, digamos, causado ese resultado, el resultado de mantener oculto los dineros de la empresa Odebrecht. Y como acá podemos ver, señor magistrado, en este primer argumento de la imputación objetiva, ese primer nivel de análisis no se verifica, fundamentalmente porque el 95% de los informes técnicos que ha presentado la Fiscalía, ¿no?, los informes técnicos que supuestamente mi patrocinado habría elaborado para beneficiar a esta organización criminal, se han presentado con posterioridad a que el señor Bedoya y el señor Yoshiyama recibieron los dineros de la empresa Odebrecht. El segundo argumento, señor magistrado, tiene que ver con los criterios de imputación objetiva. El primer argumento de análisis, usted recordará, ¿no es cierto?, nos llevan a precisar exactamente el primer subinstituto de la imputación objetiva, ¿no?, que tiene que ver con el riesgo permitido. El riesgo permitido en este caso, señor magistrado, como en todos los casos, queda configurado con el rol que desempeña cada agente económico, cada persona en este ámbito claramente regulado por la ley. En este caso estamos hablando que el lavado de activos, el lavado de dinero, queda configurado según... Doctor, pero la función, de acuerdo a lo que le estoy entendiendo, en todo caso, estas personas como el señor Mori o la señora María Bobis hubiesen, todo caso, a ellos se les tendría que atribuir si es que hubo alguna irregularidad o porque su defendido solo lo suscribía, así ellos es, que tenían la obligación de... No, señor magistrado, porque precisamente acá viene un nivel de análisis muy importante, ¿no? ¿Quiénes están obligados a realizar funciones de prevención de actos de lavado de dinero? Quienes tienen por mandato de la ley la función de verificar o realizar actos de prevención de lavado de activos, según la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, son en principio los sujetos obligados y todas las instituciones públicas que forman parte de este plan de lucha contra el lavado de activos. En este caso, lo que la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera sostiene es que todos los sujetos obligados, las mineras, las inmobiliarias, las constructoras,
tiene que cumplir con adecuar su estructura, ¿no es cierto?, a las políticas de control para prevenir el lavado de activos. Tienen que nombrar un oficial de cumplimiento, tienen que tener un manual de prevención del lavado de activos. OMPE, fíjese, OMPE recién desde el año 2017 fue incluido como un sujeto obligado de la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera. Hasta antes del año 2017, OMPE no era un sujeto obligado. Lo eran ciertamente SUNAT, ¿no? Y algunas SUNAR, por ejemplo, y otras instituciones públicas. Eso ya son otras cosas, doctor. Pero en no este es caso, materia de análisis. claro, como usted va a poder verificar en el ROF de OMPE, no se indica que mi patrocinado ni ningún funcionario de OMPE tenga un deber de prevenir o de controlar cualquier actividad de lavado de dinero que puedan realizar los partidos políticos. No se señalaba, no se señala. Solamente tenía que cumplir fundamentalmente mi patrocinado con lo que indicaba su ROF. Y en su ROF, como puede presentar, como puede verificar, señor magistrado, en el inciso F, solamente la función es básicamente de supervisión del trabajo que realizan los auditores y de suscribir cada uno de los informes técnicos previa verificación, obviamente, con cada uno de ellos. Por lo tanto, señor magistrado, lo que nosotros sostenemos es que al no presentarse un incremento al riesgo permitido, es decir, mi patrocinado ha adecuado su comportamiento dentro de los límites de lo legalmente previsto. En consecuencia, desde esa perspectiva, su comportamiento es absolutamente atípico. Pero también podríamos recurrir a otro argumento, señor magistrado, el principio de confianza. Y en este caso, el principio de confianza funciona desde dos perspectivas. En primer lugar, porque como usted también ya se ha dado cuenta, en mi patrocinado verifica la información que hace el auditor en cada caso. Verifica la información que hace el auditor y al final ambos suscriben cada uno de sus informes técnicos. Es decir, hay un principio de confianza respecto al trabajo que ha realizado el auditor. Pero también el principio de confianza puede funcionar en otro aspecto, señor magistrado. ¿Por qué? Porque cada uno de los administrados que presentan sus documentos a través de la oficina de trámite documentario, se supone que lo hacen, ¿no es cierto?, al amparo de lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Y qué es lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo General? Que cada uno de los administrados son responsables respecto a la información que presentan a la administración pública. Es más, mi patrocinado y todos los funcionarios de OMPE están obligados a confiar por el principio de presunción de veracidad que se encuentra en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Está obligado a confiar en cada uno de los documentos, es decir, en la autenticidad de cada uno de los documentos que cada administrado presenta. En este caso, mi patrocinado confió, ¿sí?, en la información que este partido político, Fuerza 2011, entregó por la mesa de partes. El artículo 4 de la ley 2744 señala básicamente que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume, dice, que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Y la mayor prueba, señor magistrado, de que nosotros, mi patrocinado, ha adecuado su comportamiento precisamente a esos deberes de buen ciudadano y de debida diligencia es lo siguiente. Luego que se hizo pública la información de estos falsos aportantes que se hicieron públicos fundamentalmente a raíz de las prisiones preventivas que se dictaron el año pasado contra este grupo político, mi patrocinado verificó la información que efectivamente sobre estos falsos aportantes y encontró inconsistencias en los informes anteriores. Y es por ese motivo que el año pasado, el 3 de diciembre del año pasado, mi patrocinado presentó una denuncia penal por falsa declaración en procedimiento administrativo, fraude procesal y por delito de falsificación de documentos en contra de los señores Rafael Mariños, el señor Klimper Ackerman y otros, ¿no es cierto? Denuncia que fue promovida primero ante la 22 Fiscalía Penal y que luego ha sido acumulada a esta disposición 55, perdón, a esta carpeta 55-2017, que ha dado lugar precisamente que el 15 de agosto del año 2019, señor magistrado, se dicte la disposición 114 de acumulación que presentó mi patrocinado. Es decir, mi patrocinado, con la mayor intención precisamente para facilitarle incluso a la Fiscalía el esclarecimiento de la verdad, ha denunciado los hechos de los cuales mi patrocinado ha sido víctima, porque mi patrocinado y ningún funcionario público de OMPE podía verificar en ese momento, hace más de 7 años, 8 años,
la información que este partido político le presentó. Y como es evidente también, nosotros pues no vamos a defender tampoco el contenido de los informes técnicos. Nosotros seguramente estamos de acuerdo con la Fiscalía cuando afirma hoy que efectivamente los informes técnicos pueden tener inconsistencias. Nosotros no lo vamos a negar. ¿Cómo lo podríamos negar, señor magistrado, si nosotros precisamente hemos denunciado penalmente estos hechos que ahora la Fiscalía ha acumulado y que tienen en buena cuenta al Estado, es decir, a OMPE, como agraviado? Si mi patrocinado es una víctima. En consecuencia, el subprincipio ¿Y de por qué se ha principio de llegado confianza, a esa conclusión de que los informes tienen inconsistencias? por muchos motivos, señor magistrado. Usted recordará, por ejemplo, Entonces, no, y ahí va la pregunta, ¿no? Ya me dice usted por claro, muchos sí, motivos. por Ya si- me los así es, me los explicará. así es. Pero entonces eso va relacionado con la pregunta que yo le hice y usted me contestó de que eso debería responder la Fiscalía. Pero entonces ahí Ajá. sí se sabría por qué está siendo denunciado su patrocinado, investigado. Lo que dice la Fiscalía, señor magistrado, es que mi patrocinado, y toma como referencia la declaración de una auditora, ¿no?, que fue entrevistada por la Fiscalía el año pasado, que, digamos, fue quizás poco cautelosa al vender su manifestación y dijo de que el informe técnico que ella suscribió, en este caso, que es un informe de junio del año 2011, fue corregido por el señor Barbosa, por mi patrocinado. Pero ya este año, por ejemplo, cuando ha declarado ya en una declaración ampliatoria, ella ha aclarado de que ese informe técnico, como en el caso de todos los informes técnicos, mi patrocinado los corregía porque era parte de su función. Es decir, ¿cómo funciona la actividad funcional en la Fiscalía, en cualquier institución pública? Hay un borrador primero y luego pasa una etapa de corrección del informe técnico. Entonces, lo que la señora dijo, la señora María Lidia Govitz dijo el año pasado, fue que el informe que ella suscribió fue corregido por mi patrocinado. Mi patrocinado no ha llegado a esa circunstancia. De hecho, como era un trabajo de gabinete, que se hacía entre dos personas fundamentalmente, todos los borradores que hacían los auditores relacionados con los informes técnicos eran finalmente verificados en su forma y en su fondo por mi defendido. Entonces, eso es lo que ha aclarado ahora la señora María Lidia de Govitz, que no tiene nada que ver con una alteración dolosa o una incorporación de hechos falsos, como en este caso sostiene la Fiscalía en la última disposición fiscal. Por ese motivo, señor magistrado, para no perder la hilación del argumento, lo que nosotros sosteníamos es que, usted me pregunta, por ejemplo, un dato, ¿no? ¿Cómo ahora se dice que no era una alteración dolosa? ¿Por qué? Porque, como le digo, parte del trabajo de gabinete que se hacía en el área consistía, ¿quién era responsable de hacer el informe de auditoría? El auditor. Entonces, eso se lo pasaba en patrocinado y ambos verificaban la forma del informe, ¿no es cierto?, los datos de la forma y el fondo. Y de manera consensuada, los dos llegaban a darle contenido final a cada informe y ambos suscribían cada uno de los informes. Si usted verifica, señor magistrado, en los anexos que van del anexo 3 al anexo... O sea, dice se verificaba la forma y el fondo del informe. Así es, claro. ¿Por qué? Porque mi patrocinado tenía que supervisar el trabajo del auditor. Mi patrocinado, como jefe del área de verificación y control, ¿qué es lo que sucede cuando yo, que he trabajado al menos en el Poder Judicial, en la Administración Pública, sé cómo se trabaja en algunos despachos judiciales, trabajé hace unos años en la Corte Suprema, cómo que se proyecta en una resolución un proveído? El magistrado no necesariamente pone la firma final de ese documento, tiene que verificar precisamente ese documento que es proyectado por el especialista legal. Al menos así era cuando yo trabajaba en el Poder Judicial. Yo estimo, pero, o sea, es así, ¿no? Es así, porque decir lo contrario sería, pues, afirmar por un lado de que los responsables de administrar cualquier ámbito de la gestión pública firman, pues, cerrando los ojos cada informe que le presenta a su asistente. Y no es así. Hay una verificación, hay un acto de supervisión que realiza el responsable de la firma de ese documento. Entonces, en este caso, lo que hacía mi patrocinado era verificar la información, verificar los papeles de trabajo, ¿no es cierto?, que había elaborado cada auditor, verificaba también si es que las observaciones que había realizado, que había levantado el partido político, habían sido efectivamente levantadas, y finalmente verificaban, ¿eso está correcto, ok, y ambos firmaban. Y si usted verifica, por lo tanto,
todos los informes técnicos, absolutamente todos, están firmados por el señor Barbosa como jefe de verificación y control y por cada uno de los auditores. En consecuencia, usted me preguntaba hace un momento, ¿cómo es que ahora el señor Barbosa pues verifica o percibe de que habían inconsistencias ahora en los informes técnicos? Señor magistrado, desde octubre del año pasado, muchos abogados, ¿no?, que han defendido a otros coimputados de mi defendido, por ejemplo, el abogado del señor Jaime Yoshiyama y otros, han admitido, ¿no?, que este partido político recurrió a falsos aportantes. Han admitido incluso de que hubo un muerto, ¿no?, que fue un falso aportante y que entregó dinero, y eso se ha hecho público. Entonces, con esta información, precisamente, entre otras cosas, mi patrocinado presenta esta denuncia penal, que primero es derivada de la 22 Fiscalía y luego es acumulada a esta causa. Ya para que vaya concluyendo, para que doctor. señor magistrado, sí, solamente hacer referencia, como tercer subinstituto, de lo que venimos sosteniendo, es que en este caso, ¿no?, mi patrocinado, pues, nosotros sostenemos que mi patrocinado ha actuado en buena cuenta en el ejercicio legítimo de lo que dice la ley, ¿no es cierto?, y en el ejercicio legítimo del cargo como jefe del área de verificación y control. Y lo que dice la doctrina, entre ellos el doctor Javier Sánchez Vera Gómez Treyes, el doctor José Antonio Carollón y el doctor Percy García Cabero, es que todo aquel que realiza una función, ¿no es cierto?, regulada por el derecho, autorizada por el derecho, el comportamiento en esos casos, señor magistrado, es absolutamente impune, ¿no es cierto?, y atípico. Finalmente, señor magistrado, hay un aspecto que, como voy a repetir acá, no se ha tomado en cuenta, que tiene que ver con el aspecto subjetivo del tipo penal. Aquí me pregunto, ¿no?, lo que dice el fundamento jurídico 23 del Acuerdo Plenario 3-2010 es lo siguiente: solo si subjetivamente en el agente concurren la ignorancia, el error o la buena fe sobre el origen ilícito de los bienes o de los resultados específicos que deben derivarse de la ejecución de los actos de disposición, cesión, uso, tenencia, los mismos, el comportamiento será atípico al carecer del dolo. Señor magistrado, lo que nosotros estamos tratando de responder es las preguntas que usted ve ahí. El señor Luis Barbosa ¿conocía o podía presumir el origen ilícito de los fondos de campaña de Fuerza 2011 que precisamente había aparentemente recibido la empresa Odebrecht? ¿Cómo podría presumirlo si esos activos nunca fueron declarados ante OMPE? O podríamos también incluso recurrir al dolo eventual, ¿no? Luis Barbosa podía presumir incluso que los informes técnicos que él elaboraba podían contribuir causalmente a que Fuerza 2011 realice actividades de lavado de dinero. Esas respuestas, señor magistrado, son absolutamente ausentes en ambas disposiciones fiscales, así como también es ausente, señor magistrado, los elementos a los que alude el pleno jurisdiccional del año 2017, elaborado por esta Corte Superior de Justicia, en la que no se indica exactamente cuál sería el elemento funcional que había tenido mi patrocinado Luis Barbosa Dávila en esta supuesta organización criminal. Nadie lo conoce, nadie lo ha sindicado, no hay testigos protegidos, no hay colaboradores eficaces que digan siquiera de lejos que mi patrocinado pues formó parte de esta supuesta organización criminal. Entonces, al existir todas estas ausencias, señor magistrado, de los elementos típicos tanto del delito de lavado de activos en su modalidad del artículo 2, así como también ausencia del aspecto subjetivo del tipo penal, así como ausencia del elemento normativo que vincula a mi defendido como una organización criminal, es que nosotros venimos a sostener, señor magistrado, que se debe declarar fundada nuestra excepción de improcedencia de acción. La Fiscalía. Gracias, señor juez. La Fiscalía sí se siente va a proceder a realizar su argumento. Respecto a la versión dada por el abogado de la defensa, él parte, digamos, de que se le estaría imputando a su patrocinado que él habría cometido actos de lavado en la modalidad de conversión, porque él hace referencia a que los informes fueron hechos con fecha posterior y por lo tanto él no estuvo presente al momento que el partido Fuerza Popular habría fraccionado dinero ilícito para poder ingresarlo con apariencia de legalidad a las cuentas del partido. Entonces, eso no le está imputando a la Fiscalía le ha imputado el hecho de ocultamiento. En el tema de ocultamiento, su patrocinado, según el abogado, refiere de que él habría actuado de acuerdo a sus funciones
que hizo referencia en el punto F, suscribir y remitir a la gerencia los informes de evaluación de la revisión de actividad económica. En la página 155 del escrito presentado por la defensa, el abogado hizo referencia al punto F. Sí, Sí. el reglamento. Ajá, de sí. funciones, ya. Sin embargo, acá, en presencia de su patrocinado, se da lo que es la primacía de la realidad y ha reconocido que su patrocinado no solo suscribía, sino también supervisaba, modificaba en forma y fondo los informes que eran hechos por los auditores. Y que él mismo primero hizo referencia al principio de confianza y después hace referencia a que cualquier persona no firma a ojos cerrados lo que le ponen adelante para firmar. Entonces, cumplió esa labor de supervisión, hizo modificaciones de fondo y forma de los informes de auditoría. Y no se limite únicamente que el señor, hizo estos informes o modificó los informes de auditoría, sino, de acuerdo a la declaración de la testigo, que fue auditora, ya mencionada también por el abogado de la defensa, María Lidia Govitz Morales, en su declaración de fecha 18 de abril de 2018, en su respuesta a la pregunta 17, que es lo relevante para la Fiscalía, dice, en relación a su respuesta anterior se debe entender que el proyecto... ¿Eso dónde está, doctor? Está en la disposición 128, está referido, está en la página 80. Página 80, señor juez. En la página 80 tenemos transcrita la declaración de fecha 18 de abril de Pregunta 17. María Lidia Gómez. Sí, y la pregunta Ahí 17. en el último párrafo. Ajá, sí. Entonces, en esta pregunta dice, en relación a su respuesta anterior, se debe entender que el proyecto que elaboró de informe técnico de verificación de la información de aportaciones, ingresos en efectivo y en especie, segundo semestre de 2010, había en mayor detalle observaciones efectuadas a la declaración presentada por el Partido Fuerza 2011 y que esta cambió cuando pasó por la revisión por el jefe de área de verificación y control, el señor Barbosa. Dijo, sí, en razón que al revisar el informe que se me muestra encuentro que existen inconsistencias en párrafos, que no los reconozco como mío, partes que han sacado y han puesto. En concreto, yo elaboré un proyecto de informe con observaciones y el que se encuentra firmado ha tenido correcciones. Y justamente en esas correcciones que hacía el señor Barbosa, lo que hacía era ocultar para que no pudiera identificarse las operaciones sospechosas que había hecho en su momento el Partido Fuerza Popular, o Fuerza 2011, en ese momento. Entonces, esa es lo que la Fiscalía tiene como elemento para poder involucrar al señor Barbosa, que él modificó informes donde aparecían, digamos, observaciones de los auditores y que esas modificaciones que él hizo, específicamente en el que acabo de hacer referencia, ayudó o coadyuvó, por eso está en calidad de cómplice y no como autor del delito de ocultamiento, está en calidad de cómplice, coadyuvó para que se pudiera ocultar el dinero que había ingresado de manera irregular a las cuentas de Fuerza Popular. Ahora, el abogado hace referencia a que él no habría actuó dentro de su labor de funcionario, no incrementando el riesgo, pero al momento de modificar y cambiar el fondo y forma, los informes, sí modificó el riesgo permitido, incrementó el riesgo. Ahora, la labor que ha hecho el auditor finalmente termina siendo, el señor Barbosa termina contradiciéndose con lo que, según él mismo ha referido en su manual de organización y funciones. Él no tendría por qué haber hecho modificaciones de fondo y forma, sin embargo lo hizo con el fin de favorecer al Partido Fuerza 2011. También al señor se le ha considerado como parte de la organización, no es una persona ajena o que de casualidad modificó estos informes. Se le ha considerado en el nivel sexto como colaborador para el lavado de activos que hizo este partido político. Bueno, las personas que pertenecían a este partido político, no el partido político. Y con esta labor él dificultó la identificación del dinero cuyo origen se podía en su momento presumir ilícito, ¿no? ¿Dificultó qué dice usted? Dificultó la identificación del dinero
cuyo origen era ilícito y que sí se podía presumir por las operaciones sospechosas que había hecho el partido. O sea, entre las observaciones que hace, por ejemplo, la señora Gobovich, he referido que en el caso de los famosos cócteles que organizó el partido Fuerza 2011, no se estaban identificados las personas que habían hecho las compras de los talonarios. Entonces, ¿cómo saber quiénes eran los aportantes? No se podía terminar. Y estos cócteles han sido por ¿Dónde lo contratos. dijo? ¿En qué pregunta? Acá sí lo le digo. Sí, no. No. Acá está. Me parece que está en esta declaración. Un segundo, señor juez, porque tengo dos declaraciones acá. No estoy diciendo una del 12. Acá está. Es la respuesta a la pregunta 27 de la declaración de fecha 12 de marzo de 2018. En la página 76 de la disposición 128. Página 76 de la disposición 128. Sí. 27. Respuesta a la pregunta 27. Sí, la pregunta 27 dice textualmente: en el resultado de la verificación contenida en el informe técnico /EEGG-2011 número 006-GSFP/OMPE de fecha 24 de febrero de 2011 en el numeral 1, aportaciones, ingresos de campaña electoral, en donde se señala en el numeral 1.4 en los ingresos declarados bajo el rubro Cóctel Fujimorista 2011, efectuado el 26 de enero de 2011, en donde se recaudó 246.777, ahí hay un error material, debe ser 771.01, en relación a este punto especifique qué irregularidades se encontró en esta actividad, que conforme se señala en el informe que se me refiere, no existió un registro individualizado de los participantes a dicho cóctel o la identificación de las personas que colaboraron con la compra de dichas tarjetas, siendo que cada tarjeta tenía un valor de $200, habiendo la posibilidad que una persona podía adquirir varias tarjetas, encontrando que no se tenía identificado los adquirientes, y estas eran vendidas por la tesorería, quienes estaban obligados a cumplir con lo establecido por la ley del partido, y al no existir un registro, se impidió que se pueda identificar a las personas que compraron dichas tarjetas. Asimismo, debo indicar que en el artículo 30, inciso B de la ley de partidos políticos dice: los productos de las actividades propias de partidos políticos y los rendimientos procedentes de su propio patrimonio, en los casos de montos provenientes de dichas actividades de financiamiento proselitista, estos no podrán exceder a las 30 UIT al año, en el caso que no se pueda identificar a los aportantes, lo que implica de manera indirecta que los partidos políticos están obligados a tener la identificación de los aportantes y no es exigible cuando son montos menores. Lo que evidencia una irregularidad en el manejo financiero de esta actividad. Entonces, hubo diversas irregularidades detectadas por los auditores y que en su momento no fueron puestas, digamos, en conocimiento, no fueron denunciadas por el que supervisaba la labor, según palabras ya de la abogada de la defensa, el jefe de la jefatura de verificación de fondos partidarios o de la labor que realizaba, y que no se presentó ninguna denuncia en ese momento. Recién cuando ya se hace público todo el tema de la investigación, el señor, piensa en salvaguarda de su persona, presentó la denuncia, que debió haberla presentado en todo caso mucho tiempo antes, ¿no? De igual manera, también en la respuesta a la pregunta número 19 de la declaración de fecha 18 de abril de 2018, y que está a fojas 19 de la otra. Página 81 de la disposición 128, se dice: en relación a su respuesta anterior específica, señale que contenía su proyecto o informe preliminar del informe técnico de verificación de la información de aportaciones e ingresos en efectivo y en especie, segundo semestre 2010, antes de ser corregido por el señor Barbosa. Dijo: contenía la observación de la falta de un adecuado control interno,
como en el caso de la rifa, nos entregaron para verificar sacos de talones de rifa donde aparecían nombres de los aportantes, pero el partido no había efectuado una relación pormenorizada de nombres y DNIs de las personas adquirientes de la rifa. Segundo, en el caso de los cócteles tampoco existía relación con DNI identificando a los que compraron las tarjetas de dichos cócteles. Bueno, está repitiendo en general de todos los cócteles, ¿no? De todas las cócteles que tuvo Forza 2011. También por no haber implementado el control interno adecuado, pues lo que me presentaron a la vista durante la visita fueron unas hojas con nombres sin DNI. Asimismo, respecto al monto de dichas actividades, no fue observado en aplicación al artículo 42 del reglamento de la ley de partidos políticos, el cual señala que el tope para actividades de financiamiento proselitista, los montos, acá se referencia 3 a las 30 UITs, ¿no? Entonces, y todas estas irregularidades en su momento no fueron, digamos, resaltadas o tomadas en cuenta finalmente por el señor Barbosa, y lo cual, a criterio de la Fiscalía, consideramos que sí existe, digamos, por lo menos la duda de que el señor haya tenido una participación delictiva. No estamos afirmando que sea responsable, lo únicamente que desea la Fiscalía es poder investigarlo para que se esclarezca todos estos hechos. Nada más, señor juez. O sea, todas esas oraciones finalmente no se hicieron, no se concretaron. No fueron denunciadas, no tuvo ninguna consecuencia para el partido Fuerza 2011, porque recién la auditora los determinó, pero no tuvieron una consecuencia que deberían haber tenido un tipo de consecuencia, ¿no? La palabra textual que utiliza el señor juez es corregidas por el señor Barbosa. Es la palabra que utiliza la auditora, ¿no? Finalmente, doctor, ya de forma concreta. Muy breve, señor magistrado. Lo que dice primero, por un lado, el señor representante del Ministerio Público es que mi patrocinado modificó el fondo y la forma, ¿no es cierto? Pero no dice nada respecto si esto fue efectivamente un comportamiento doloso, ¿no es cierto? Es decir, que iban más allá de lo que su función como jefe de verificación y control señalaba que podía hacer. Si usted verifica, señor magistrado, la propia declaración de la señora María Govis, que ha aludido el señor fiscal aquí presente, en la página 80, en la pregunta 16, la señora sostiene algo que no nos está dejando mentir. Dice, yo hacía el informe y luego lo corregía el señor Barbosa. Luego, en la página 80 usted va a ver en la respuesta a la pregunta 16. Luego, la señora María Lidia Govis, cuando vino en el mes de septiembre a declarar, claro, en la anterior declaración esta defensa no estuvo presente, no pudimos hacer las preguntas correspondientes. Ya en septiembre, con esta defensa personada a la carpeta fiscal, esta defensa le pudo hacer algunas preguntas a la señora María Lidia Govis. Y respecto a eso, nosotros le preguntamos a la señora María Lidia, por ejemplo, en la página 194 del documento que hemos presentado el día de hoy, en la página 194, le preguntamos, ¿no? ¿Cuál era la función del jefe Luis Barbosa Dávila, además de distribuir el trabajo de los auditores? ¿Y qué responsabilidad tenía respecto a las observaciones e inconsistencias en las auditorías a los partidos? Dijo que él, como jefe, distribuía, coordinaba y supervisaba el trabajo de los auditores. Y si encontraba cosas no consistentes, antes de firmarlo, nos pedía información complementaria o lo sacaba si es que no era evidente. Pero lo que deja entrever, señor magistrado, es que en estos casos no ha habido coacción, no ha habido intimidación, no ha habido amenaza. Nadie le ha puesto una pistola en la cabeza a la señora María Govis ni a ningún auditor para que firmen cada uno de los documentos que cada uno de ellos firmaron. Como usted va a poder verificar, en la página 195, esta defensa le pregunta a la señora Govis en la pregunta 22, ¿en alguna oportunidad el señor Luis Barbosa la coaccionó a usted para que firme un informe técnico con el que usted no estaba de acuerdo? Dice, pregunta 22, dijo que no. Siempre los informes como auditor los emitía, después ese borrador lo trabajaba con Barbosa. Él revisaba y preguntaba por los documentos sustentatorios y toda observación quedaba con el documento adjunto. Entonces, eso es lo que ha pasado, señor magistrado. Acá no se ha faltado a la verdad, al menos ha habido buena fe de parte de mi patrocinado. Yo no voy a defender de ninguna manera, porque yo no soy perito, ¿no es cierto? Aparentemente la fiscalía
si bien es cierto, ha encontrado inconsistencia, no se está apoyando, por cierto, en ningún perito para afirmar eso que está diciendo ahora. Pero si usted lee la disposición que nos ha notificado el día de ayer, la Fiscalía, según su mejor entender, ha encontrado observaciones a todos los informes. No hay ningún informe técnico que no encuentre, que según la Fiscalía no tenga inconsistencias. Yo no soy perito como para afirmarle, señor magistrado, de que efectivamente en algún caso puede que exista algún error. Yo le acabo de indicar precisamente que el año pasado el señor Barbosa presentó esta denuncia a la luz de toda la información pública que se hizo. Lo que nosotros sostenemos es que acá, si es que ha existido alguna irregularidad o algún comportamiento indebido por parte de mi patrocinado, en última instancia y asumiendo como válido por 5 segundos lo que afirma la Fiscalía, esto podría constituir otro delito. ¿Qué delito? Podría ser una omisión de actos funcionales, si es que se comprueba de que mi patrocinado dolosamente ha omitido consignar como verdad lo que él debió haber consignado. Podría haber, me pregunto, ¿por qué la Fiscalía no ha denunciado un acto indebido, deshonesto como de corrupción pública? Es básicamente, señor magistrado, porque no hay nadie que se indique a mi patrocinado que le ha entregado una ventaja indebida. No hay nada de eso. Sin embargo, la Fiscalía parte de estas supuestas inconsistencias que solamente la está, digamos, apoyando, por cierto, en una declaración que es de la señora María Lidia Gómez, que ella hace respecto de un informe realizado el año 2011. El señor fiscal no ha dicho cuáles son los elementos indicantes o los datos indicantes o las reglas de experiencia que lo llevan a concluir que todos los informes técnicos tienen información falsa o que han sido suscritos dolosamente por mi patrocinado. Se ha hecho referencia acá, señor magistrado, que mi patrocinado debió haber observado cuáles eran precisamente esas operaciones sospechosas. Señor magistrado, ¿cuáles operaciones sospechosas mi patrocinado puede haber encontrado? Si, le vuelvo a repetir, esto es un procedimiento administrativo, es verificación externa de documentos. La operación sospechosa, señor magistrado, tiene que ver con operaciones económicas que los sujetos obligados por la SBS realizan en el ámbito de la supervisión para prevenir el lavado de activos. Y la ley, señor magistrado, me hubiese gustado escuchar de la Fiscalía, ¿dónde está la ley? ¿Dónde en la ley de OMPE o en la Constitución se señala que OMPE tiene funciones de verificar la fuente ilícita del dinero? ¿Dónde está esa obligación que facultaría a OMPE, a mi defendido, que tenía que haber tomado todas y las máximas medidas de control para verificar que todos los partidos políticos, en este caso no solamente Fuerza 2011, presentan dinero limpio? No hay, señor magistrado, no hay ninguna norma, ni siquiera hasta el día de hoy, a nivel administrativo, OMPE ha publicado ninguna norma que obligue a la gerencia de supervisión de fondos partidarios a verificar el origen lícito de los fondos de campaña que presentan los partidos políticos. Finalmente, señor magistrado, con esto voy terminando, nada relacionado, por ejemplo, con el aspecto subjetivo del tipo penal. Acá no ha habido inconsistencias en la argumentación cuando hemos dicho que mi patrocinado, por un lado, se ha actuado de buena fe, ¿no?, al confiar, por un lado, el principio de confianza. En este caso nosotros dijimos que actuaba de dos lados. Por un lado, por el lado de la información que le presentaban los auditores y por lo tanto mi patrocinado verificaba la información que él que le ponían en su despacho para ser firmado. Pero por otro lado también el principio de confianza, señor magistrado, y eso con eso termino, aplica en relación a que es imposible, ¿no es cierto? O era imposible en ese momento para OMPE, porque ya que OMPE no tenía medidas coercitivas. OMPE no podía, por ejemplo, allanar inmuebles, pedir información con incidencia tributaria, ¿no? Si es que el partido político no se lo quería entregar, no tenía facultades coercitivas, como sí, ciertamente lo ha logrado hacer la Fiscalía a partir del año pasado, previa autorización judicial, para precisamente cruzar la información. Asumir lo contrario, señor magistrado, es decir, que todas las personas que tienen alguna relación, algún contacto o interacción con este partido político, tenían que tener el deber de supervisar el origen ilícito o lícito de estos fondos partidarios. Llevaría, señor magistrado, al ridículo de tener que exigirle, por ejemplo, a SUNAT, tendría que estar imputado aquí también SUNAT, porque la misma información financiera que los partidos políticos le presentan a OMPE es la misma información financiera que presenta cada partido político a SUNAT, y no hay ningún funcionario de SUNAT incorporado en esta causa. Tendríamos que incorporar también, ¿a quién? Al Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo,
¿no? Por no haber tomado las medidas de precaución seguramente y desechar de la lista de candidatos a este partido político. Tendríamos que regresar hacia atrás y sancionar a cada uno de los responsables que de alguno u otro modo ha tenido algún contacto, ¿no?, funcional con este partido político. Y por ese motivo, señor magistrado, nosotros consideramos que en un derecho fragmentario de última ratio, no es razonable que persista la imputación. Esta es una imputación bastante grave. Mi patrocinado se puede ir preso 15 años porque es una circunstancia agravante. Y eso parece que no le causa mayor escozor al Ministerio Público. Es una imputación realmente grave que no merece, o mejor dicho, que merecería un criterio, ¿no es cierto?, o un pronunciamiento de su parte respecto a cuáles son realmente las competencias que en este caso tiene un órgano constitucional, ¿no?, del Estado, como lo es OMPE, en relación a la supervisión externa que realiza a los partidos políticos. En ese sentido, señor magistrado, nosotros solicitamos que se declare fundada la excepción de improcedencia de acción. Sí, solo para terminar, señor juez. Para que quede claro, la Fiscalía no está cuestionando la labor de OMPE como un organismo del Estado. Lo que está cuestionando es la labor individualizada del señor Barbosa, específicamente en coadyuvar en el ocultamiento de estos dineros ilícitos. Entonces, no se está pidiendo de que el señor, simplemente por ser funcionario de OMPE, estaba obligado a verificar las operaciones sospechosas. No, la Fiscalía no dice eso. Él, más bien, dentro de la esfera de su dominio, él tomó la decisión libre, voluntaria, incrementó el riesgo jurídico desde el momento que decidió minimizar o corregir, en todo caso, los informes que tenía de los auditores, y la Fiscalía, desde fojas 5 hasta fojas 45 de la disposición 128 que se ha presentado a su despacho, hace unas precisiones donde existen cuestionamientos a la supervisión. Entonces, tampoco se puede pedir que la Fiscalía presente un peritaje ahora, porque en esta audiencia no se examina la responsabilidad penal del señor, únicamente si es de los hechos que habría desarrollado pueden ser subsumidos en un delito. En este momento, para la Fiscalía sería cómplice en el ocultamiento del lavado de activos. El propio abogado acaba de reconocer que a lo mejor no sería este delito, sino podría ser omisión de actos funcionales, podría ser un delito. Entonces también igual meritaría que se haga la investigación, y si en su momento la Fiscalía determina que no fue ocultamiento del lavado de activos, sino omisión de actos funcionales, como el propio abogado ha reconocido que podría ser, se hará ese pronunciamiento. Entonces, y es necesario por eso que sea una investigación, donde finalmente será peritajes a todas las presunciones que la Fiscalía tiene y que coloca como cuestionamientos a la supervisión, mediante un peritaje que eran definidos ya en un nivel de sospecha mucho más alto de que inicialmente se necesita para poder aperturar la investigación, que es una sospecha simple. Gracias, señor. Bien, señor. Claro. Sí, usted tiene derecho, le debo explicar, a guardar silencio. No es obligatorio que hable, pero si desea, pero tenga usted en cuenta lo siguiente. O sea, aparte de que usted tiene derecho a guardar silencio, esto es en realidad una cuestión técnica. O sea, acá yo no lo voy a juzgar si usted es culpable o inocente. No se trata de esta audiencia de determinar esa circunstancia. Y aún así insiste hablar, yo lo voy a escuchar por un espacio máximo de 3 minutos. Consulte usted con su abogado y se decide finalmente. No tengo ningún inconveniente en escuchar. Sí, por favor. Lo que es importante para fines aclaratorios es que mi nivel de supervisión fue dado con toda claridad, en el sentido que nosotros en la OMPE, en la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, obramos de acuerdo a ley y de acuerdo al Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Entonces, en el artículo 40 y 41 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios indica a la letra que en este caso las actividades de financiamiento proselitista, como son bingos, pueden haber sido otro tipo de actividades proselitistas, por la modalidad del tipo de operación, no obliga a identificar a las personas que compraron tales rifas o participaron de los comensales, por la complejidad
del asunto de Poder Bell, y usted puede entender que pueden decir miles las personas. Asimismo, otra cosa que es importante considerar es que mi supervisión fue totalmente clara en el sentido de que los que participan en las actividades de financiamiento proselitista no son aportantes. Aportantes es las personas que donan algo o que a cambio de algo tienen una retribución económica. Ellos fueron clientes, compradores, y por lo tanto esas observaciones estaban mal hechas. Nosotros tenemos que hablar, en todo caso, de ser justos no solamente en la supervisión que uno ejerce sobre el administrado, sino también sobre el trabajo que realiza la señora Govis. En última instancia, en la última declaración que tuvo, aclaró sobre el concepto y ella estuvo totalmente de acuerdo con las precisiones que yo realicé en mi supervisión, que para solamente aclarar, no fueron aportantes, los que compran las rifas no son aportantes, son clientes, y por naturaleza, muchas veces, estas rifas no tienen un nombre y apellido. Entonces, materialmente es imposible verificar a qué personas son las que se deben. Entonces, ese tipo de observaciones yo considero que son totalmente fuera de lado y en todo caso, se resumen en el informe que se hizo, firmado en consensuadamente con la auditora. Muchas gracias, señor. Se declara cerrado el debate. En forma inmediata se debe emitir decisión. 1. Parte expositiva desarrollada la audiencia conforme ha quedado registrado en audio, habiéndose escuchado al señor abogado de la defensa de la parte excepcionante, el investigado Luis Barbosa Dávila, así como al señor representante del Ministerio Público, y finalmente usó de la palabra el propio procesado. 2. Parte considerativa. Considerando primero se deduce la excepción de improcedencia de acción y se requiere que se declare fundada, conforme lo prevé el artículo 6, inciso B del Código Procesal Penal, ya que existe atipicidad de los cargos que efectúa el Ministerio Público. Su defendido ha sido jefe de verificación y control de la OMPE. Nos dio cuenta lo que aparecía en la última disposición que se le ha notificado el día de ayer, la disposición 128 de fecha 16 de octubre del 2019, específicamente en lo que es el numeral 3.10, ya que se le estaría atribuyendo en calidad de cómplice haber favorecido la organización criminal dentro del partido político Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, en su proceso de lavado de activos, ocultamiento, provenientes de la empresa brasileña Odebrecht, mediante la emisión de informes técnicos como jefe del área de verificación y control de la gerencia y supervisión. Igualmente nos dio a conocerlo que es las funciones que desempeñaba de acuerdo al reglamento.
dentro de ellas que era la verificar y controlar la actividad de todas las organizaciones políticas. Es decir, había una verificación de la información, pero esta era documental, ya que no tenía facultades coercitivas, es lo que se ha señalado. Se hizo referencia a la declaración de la señora María Bovis, que esa persona no es imputada, pero era una de las que realizaba o redactaba los informes, al igual que el señor Mori. Igualmente se hizo cita de la misma disposición, esta vez en el numeral 3.9, que también obviamente será materia de análisis y aparece en la página 82 de esta misma disposición 128. Que en estos informes técnicos los firmaba tanto el auditor y su patrocinado como jefe de verificación y control de la OMP. También se hizo referencia a las funciones específicas del cargo que desempeñaba como jefe de área de verificación y control, que era la de suscribir y remitir a la gerencia los informes de evaluación, de la revisión de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas. Reconoce que efectivamente sí ha suscrito estos informes, se trata de verificación externa de papeles, se emitieron que existiría una ausencia del nexo causal entre la conducta atribuida a su patrocinado en emitir los informes técnicos como funcionario de la OMPE y las supuestas actividades de lavado de activos que supuestamente habría realizado esta organización, ausencia de tipicidad objetiva, ya que aún en el supuesto de que la conducta de su defendido hubiese contribuido causalmente con la realización de las actividades de lavado de activos de la organización criminal que se investiga, el comportamiento de su patrocinado se ha realizado en el ejercicio regular de su oficio laboral como jefe del área de supervisión y control de la OMPE. Además, hay ausencia del elemento subjetivo del tipo penal de lavado de activos. E igualmente ausencia de los elementos subjetivos del tipo que justifiquen que su patrocinado fue o sea integrante de esta organización criminal. Por lo tanto, esta conducta sería atípica en el ejercicio legítimo del cargo. También se hizo cita a lo que constituye el artículo 2 de la ley 27.765, ley penal contra el lavado de activos. Lo que señala el profesor también Prado Saldarriaga, que el lavado de dinero no está orientado hacia la afectación de un bien jurídico exclusivo y determinado, ya que dicha infracción se presenta en la realidad como un proceso delictivo que según sus manifestaciones concretas perjudica de modo simultáneo, paralelo, distintos bienes jurídicos. Se trata, pues, en definitiva, de un delito pluriofensivo que compromete a varios intereses jurídicamente relevantes como la eficacia de la administración de justicia, la transparencia del sistema financiero, la legitimidad de la actividad económica e incluso, en un plano sumamente inmediato, la
de la salud pública. Esto último en razón que en su sentido funcional el lavado de dinero aparecería como un acto de favorecimiento y facilitación del tráfico ilícito y por ende citándose a este autor, al doctor Prado Saldarriaga. Que este delito de lavado de activos ha quedado configurado como un delito de resultado, es decir, que se debe mantener oculto el dinero, que no se ha superado el riesgo permitido, que ha actuado bajo el principio de confianza, ya que la verificación de la información la hace pues en forma efectiva el auditor. Además se ha invocado el principio de veracidad, ya que hubo confianza en la documentación que era presentada, y tal es así que no podría advertirse tampoco dolo porque se ha presentado una denuncia en contra del señor Mariños y Klimper, en los cuales su defendido pues ha sido víctima, que los informes tenían inconsistencias, que no ha sido negado lo que había manifestado la señora Bobis sobre el hecho que han sido efectivamente corregidos estos informes por su defendido, pero no era una alteración dolosa, ya que se verificaba la forma y el fondo del informe, pero en el ejercicio legítimo del cargo, y cómo podía presumir que conocía el origen ilícito de los aportes. Asimismo, se hizo referencia al fundamento 23 del Acuerdo Plenario 2-2010, por lo tanto existiría pues ausencia del tipo subjetivo. El Ministerio Público no ha señalado si es un comportamiento doloso. Se hizo referencia también a la misma declaración de la señora Bobis en la pregunta 16 de la página 80 del requerimiento que ha sustentado el Ministerio Público, y como no se había participado en esta declaración, ya que no se había asumido aún la defensa, en otra oportunidad a esta persona se le han realizado otras preguntas en la que ella ha contestado al ser interrogada cuál era la función del jefe de la OMPE, Luis Barbosa, además de distribuir el trabajo de los auditores y qué responsabilidad tenía respecto a observaciones de inconsistencias en las auditorías de los partidos. Dijo que él como jefe distribuía, coordinaba y supervisaba el trabajo de los auditores, y si encontraba cosas no consistentes, antes de firmarlo nos pedía información complementaria o lo sacaba si no era relevante. Al ser preguntada si en alguna oportunidad el señor Barbosa la coaccionó a que firme algún informe y que no estaba de acuerdo, que no, siempre los informes como auditor los emitía, después ese borrador lo trabajaba con Barbosa, él revisaba y preguntaba por los documentos sustentatorios y toda observación quedaba en el documento adjunto. Por eso no se ha dado el caso. Que el Ministerio Público
está manifestando que hay observaciones a todos los informes. En todo caso, si es que habría alguna irregularidad y en el supuesto negado entendemos que lo señala la defensa que podría ser en todo caso otro delito de omisión de funciones, pero solo se le estaría incriminando por un solo informe. Y se hace la pregunta de cuáles serían estas operaciones sospechosas de las que no se habría dado cuenta. Él en todo momento ha actuado de buena fe. Finalmente, el imputado también hizo derecho a la última palabra y si realizó observaciones era porque estaban mal hechos. Entendemos que se hace referencia a los informes, que su nivel de supervisión fue dado con claridad. Segundo, por su parte, el Ministerio Público ha absuelto en el sentido de que se está confundiendo de parte de la defensa el verbo rector de la atribución que se le hace al excepcionante ya que no habría estado en el fraccionamiento, sino se le imputa por el ocultamiento. Igualmente se hizo referencia a las funciones que tenía el investigado, que era la de supervisar en forma y fondo. Igualmente se dio cuenta, por otro lado, de la declaración de esta señora aludida, que no es investigada, la señora María Bobis, de fecha 18 de abril del 2018, las preguntas 17 de la página 80 y 81, sobre todo lo que ella había dado cuenta, que sí se habría incrementado el riesgo permitido con la modificación que el investigado habría realizado, ya que hicieron modificaciones en el fondo y en la forma. Es considerado como parte de la organización criminal en el nivel sexto, dificultó la identificación del dinero cuyo origen era ilícito. Se siguió haciendo referencia a otras preguntas de esta misma señora Bobis, la pregunta 27, 19, que no se está cuestionando la labor de la OMPE, se cuestiona la labor del investigado. Y de acuerdo a la disposición número 128, en las páginas 5 a 45 es donde se ha dado cuenta en forma pormenorizada sobre la imputación que se le está efectuando al excepcionante. Y también que se está reconociendo pues, que podría haber otro delito y por lo tanto no sería procedente la excepción planteada. Tercero, como lo señala el artículo 6 del Código Procesal Penal, sobre las excepciones que pueden deducirse en el
procedimiento penal. Una de ellas es la excepción de improcedencia de acción, que procede cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Cuarto, en el caso específico que nos ocupa, el señor abogado de la defensa ha sustentado en forma expresa de que el hecho no constituye delito, que habría atipicidad de los hechos descritos por la Fiscalía. Por consiguiente, dentro de ese contexto, debemos hacer dos precisiones previas y que también se han hecho antes de la realización del debate. Una primera circunstancia y que no cabe duda porque hay como lo ha señalado la Corte Suprema, en reiterada jurisprudencia, es que para analizar la excepción de improcedencia de acción, no se puede pues analizar los elementos de convicción o los elementos de prueba que forman parte de la investigación preliminar o de la investigación preparatoria. Si bien vamos a hacer referencia, obviamente, porque también ha sido citado por la parte excepcionante y por el Ministerio Público, algunas circunstancias, eso será por una cuestión de verificar si lo que imputa el Ministerio Público, de acuerdo a nuestro ordenamiento punitivo, es o no delito. Y un segundo aspecto a determinar es la circunstancia, el hecho de que el análisis de esta excepción debe partir de la imputación fáctica que realiza el Ministerio Público como titular de la acción penal, reconocido así constitucionalmente en el artículo 159 de nuestra Carta Magna. Quinto. Entonces debemos pasar de acuerdo a esta disposición 128 de fecha 16 de octubre del 2019, a dar cuenta de lo que el Ministerio Público le imputa al excepcionante Luis Barbosa Dávila. Y esto lo encontramos en los numerales 3.9 y 3.10 de esta disposición, específicamente en las páginas 82. Si bien es cierto, en el 3.9 dice, de lo antes anotado, es decir, haciendo una clara referencia al numeral 3.8. De igual modo, se recibió el testimonio de la ex auditora del área de verificación y control de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMPE, María Lidia Govitz Morales, de fecha 18 de abril del 2018, quien señaló, y se hace una transcripción de diferentes preguntas hasta la página 81. Y continuando ya con el análisis de este numeral 3.9 de la página 82, como habíamos señalado,
se continúa describiendo que se advierte, es decir, de esta declaración, que resulta entonces relevante penalmente la conducta desplegada por Luis Brusi Barbosa Dávila, quien no solamente supervisaba la realización del proceso de verificación de información partidaria y o refrendaba los informes técnicos de verificación y control, o solamente los suscribía los mismos después de realizados por el respectivo auditor bajo la apariencia de cumplimiento de su deber como jefe del área de verificación y control de la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE, y en supuesta atención a la Ley de Partidos Políticos y Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidos, sino que en realidad participaba en la elaboración de los mismos, alterándolos, modificándolos, consignando información que favoreció a la organización criminal dentro del partido político Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, en su proceso de lavado de activos, ocultamiento, provenientes de la empresa brasileña Odebrecht. En el numeral 3.10 se describe, en ese sentido, se le atribuye, en calidad de cómplice, haber favorecido a la organización criminal dentro del partido político Fuerza 2011 en su proceso de lavado de activos, ocultamiento, provenientes de la empresa brasileña Odebrecht, mediante la emisión de informes técnicos como jefe del área de verificación y control de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMP, esto es, en relación al artículo 2, actos de ocultamiento de la Ley Penal contra el Lavado de Activos, Ley 27.765, modificado por el Decreto Legislativo 986, con la forma agravada contenida en el artículo 3, literal B, es decir, en calidad de integrante de una organización criminal. Por consiguiente, y aquí es donde ya vamos a proceder y dar respuesta a una de las interrogantes que este despacho habría efectuado, en el sentido de que cómo es entonces o cuál era el motivo para que se estuviera realizando esta imputación. Y dentro de lo que había señalado la Fiscalía, haciendo referencia precisamente a esta declaración del numeral 3.8, específicamente en la página 80 y 81, la pregunta 17, ya que esta persona, al ser interrogada en relación a su respuesta anterior, se debe entender que el proyecto que elaboró el informe técnico de verificación de la información de aportaciones e ingresos en efectivo y en especie segundo semestre de 2010 había en mayor detalle observaciones efectuadas a la declaración presentada por el partido Fuerza 2011 y que esta cambió cuando pasó para su revisión por el jefe del área de verificación y control, el señor Barbosa, dijo: sí, en razón de que al revisar el informe que se me muestra, encuentro que existen inconsistencias en párrafos que no los reconozco como mío, partes que han sacado y han puesto. En concreto, yo elaboré un proyecto de informe con observaciones y el que se encuentra firmado ha tenido correcciones. Y si esto es así, partiendo de esta imputación que realiza la Fiscalía, por consiguiente, tendría pues incidencia penal, por lo que mal podría ser esta judicatura en forma prematura estimar la excepción. Más aún que, conforme también se ha dado cuenta, en la página 76 de este mismo requerimiento, al destacarse de parte del Ministerio Público la pregunta 27, al ser interrogada esta misma persona, Gómez Morales,
sobre el resultado de la verificación contenido en el informe técnico EEGG-2011 número 006, de fecha 24 de febrero de 2011, el numeral 1, aportaciones, ingresos de campaña electoral, donde se señala en el numeral 1.4 de los ingresos declarados bajo el rubro Cóctel Fujimorista 2011, efectuado el 26 de enero del 2011, en donde se recaudó y ha sido corregido, por lo menos verbalmente, el monto que aparece acá de parte del Ministerio Público, que se trataría de un error material, y la suma correcta sería 246.771.01 soles. En relación a este punto especifique qué irregularidades se encontró en esta actividad. Dijo que conforme se señala en el informe que se me refiere, no existía un registro individualizado de los participantes de dicho cóctel y la identificación de las personas que colaboraron con la compra de dichas tarjetas, siendo que cada tarjeta tenía un valor de $200, cabiendo la posibilidad que una persona podía adquirir varias tarjetas, encontrando que no se tenía identificados los adquirientes, y estas eran vendidas por la tesorería, quienes estaban obligadas a cumplir con lo establecido por la ley del partido, y al no existir un registro, se impidió que se pueda identificar a las personas que compraron dichas tarjetas. Asimismo, debo indicar que el artículo 30, inciso B de la Ley de Partidos Políticos, dice que los productos de las actividades propias del partido político y los rendimientos precedentes de su propio patrimonio, en los casos de los montos provenientes de dichas actividades de financiamiento proselitista, estos no podrán bueno, no se entiende muy bien esta parte, pero se continúa 30 UIT al año. El señor lo que implica de manera indirecta que los partidos políticos están obligados a tener la identificación de los aportantes y no es exigible cuando son montos menores, lo que evidencia una irregularidad en el manejo financiero de esta actividad. Es decir, eran observaciones que habrían estado siendo plasmados en estos informes, lo cual no hace sino reafirmar, más allá de que si el Ministerio Público logra acreditar esta imputación, que no es materia, por cierto, de verificación en este acto, si esto sería así, tendría, pues, como hemos señalado líneas arriba, tendría una connotación penal, pero esto, más allá de aquello, no puede ser, pues, verificado en una excepción de improcedencia de acción. Además, para que proceda una excepción de improcedencia de acción, la conducta imputada, descrita por el Ministerio Público, debe ser, pues, absolutamente atípica. Y en eso le concedemos razón al Ministerio Público desde el punto de vista que la propia defensa habría señalado que sería otra conducta penal. Ello tampoco corresponde a esta judicatura establecer si es uno u otro delito. En todo caso, la Fiscalía, como parte de su actividad fiscal, únicamente desarrolla una función postulatoria. Ni siquiera el juez de investigación preparatoria puede enmendar la plana en ese aspecto. Y si es que el caso diera de que esto pudiera pasar inclusive a juicio, será, pues, el juez de juzgamiento quien pueda desvincularse de alguno u otro tipo penal bajo el principio de iura novit curia, es decir, que tiene que aplicar el derecho así haya sido erróneamente invocado. Pero ello no es, pues, en este estadio materia de pronunciamiento, ¿no? Eso es
en un caso probable si es que esto llegara así, pero al juez de investigación preparatoria no le está así, no le es posible emitir alguna desvinculación al respecto. Máxime que también pues el artículo 349, inciso segundo, establece que hasta la acusación, que solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica, hasta en el requerimiento acusatorio, pues se puede hacer tipificaciones, inclusive subsidiarias o alternativas. Por lo tanto, esto tampoco puede ser de recibo. Sobre que no hubo dolo, quienes conocemos algo sobre este aspecto, sobre el dolo, si lo hubo o no, para determinar ello, se tiene que hacer un análisis de la prueba. Y como hemos señalado líneas arriba, en esta excepción está prohibido pues analizar los elementos de convicción o elementos de prueba que el Ministerio Público, que al Ministerio Público le haya determinado realizar la imputación que ahora está sosteniendo. Por lo tanto, esta circunstancia también del dolo no puede ser pues analizada en esta excepción. Sobre el hecho de la complicidad, también debo hacer referencia en el sustento de esta decisión de que cuando se acusa a alguien como cómplice, no es que necesariamente tenga que desarrollar los elementos objetivos del tipo, sino, y esto por una cuestión netamente doctrinaria y ejemplificando ello, es de que en un robo, si alguien, el autor, el agente o los coautores realizan la violencia o amenaza, pero existe una persona que después coadyuva a la huida, acá se ve claramente que este cómplice no realiza el tipo penal objetivo del delito de robo agravado, pero sí coadyuva en la huida de estas personas, por lo tanto responderá a título de cómplice sin que haya él practicado un acto de violencia o amenaza tratándose de este ejemplo que estamos citando. Por lo tanto, esta complicidad no necesariamente tenga que determinarse en la realización de este ocultamiento de dinero, sino que esto se habría dado con la emisión de estos informes que se señala que habían sido pues modificados. Por los fundamentos expuestos, debe pues desestimarse la excepción planteada. 3, parte resolutiva. Declaro infundada la excepción de improcedencia de acción sustentada por la defensa técnica del investigado Luis Brusi Barbosa Dávila. Tómese razón y hágase saber. El Ministerio Público. Conforme, señor juez. La defensa.
Magistrado, presentamos recurso de apelación. Por interpuesto el recurso de apelación, se sustentará dentro del plazo de ley bajo el apercibimiento que también establece nuestro ordenamiento adjetivo. Se devolverá al asistente esto que nos han prestado del cuaderno cero. Sí. Concluimos esta audiencia siendo las 17 horas con 9 minutos.